¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Y estamos aquí ya dispuestos, hemos tenido un poco de atraso, ¿verdad? Por ciertos inconvenientes, pero ya estamos aquí, vamos a tratar la manera de poder otorgar este mensaje, ¿verdad? De una manera más clara, ¿verdad? Y así como que más específica, ¿verdad? Así que ahorita pues te doy las gracias, ¿verdad? Por regalarme estos minutos de tu tiempo. Y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios que tome control de todo lo que vamos a expresar en este instante. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias. Estamos aquí porque ya por tu santa voluntad, Señor, estamos ya listos a compartir este mensaje, Señor, la continuación de esta serie que tú has dispuesto, Señor, para que nosotros podamos llevar este mensaje a las personas que realmente lo necesitan. Así que en este momento, Señor, te ruego que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que tomes control de mis palabras, que se exprese solamente lo que tú quieres dar a conocer, Señor, y que nuestro corazón sea alimentado, Señor, que podamos llenar nuestro corazón con esta palabra que viene de ti y podamos producir ese fruto al 100%, como dice tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí en las manos del alfarero, ¿verdad? Es esta serie que estamos llevando en las manos del alfarero, pero estamos hablando acerca de la iglesia de Roma. ¿Te acuerdas? El día de ayer iniciamos esta serie y la vamos a estar llevando todo lo que es esta semana, ¿verdad? Si Dios lo permite. Así que vamos a estar hablando ciertos contenidos de acuerdo a los acontecimientos de la iglesia en Roma. ¿Qué es lo que decíamos referente a ello? Es que el apóstol Pablo en aquellos momentos, él estaba tratando de diversas dificultades y nosotros tomamos como base ello, ¿verdad? Para poder dirigir una iglesia, ¿verdad? Aquellas personas que Dios les ha otorgado el privilegio de tener personas, a tener membresía, ¿verdad? En una iglesia local, pues tomamos de referencia al apóstol Pablo en todo lo que es la iglesia, en cómo él vino y pudo dar una solución a aquellos problemas. Pero hay que tomar algo muy en cuenta en eso, y es que hay que basarnos que la cultura ha cambiado, la cultura no es la misma, el tiempo no es el mismo, y que cuando nosotros vamos a tratar un problema dentro de la iglesia, tenemos que tomar en cuenta el tiempo en el que estamos, que ya no estamos pasando los mismos retos que pasó el apóstol Pablo. Ya tenemos otras dificultades, otros retos que debemos de, con la sabiduría de Dios, ver cómo, de qué manera lo podemos nosotros ir superando. Amén. Entonces, de eso estamos hablando acá, de los problemas que se dio en la iglesia de Roma, y decíamos el día de ayer que el motivo principal era la condición espiritual. Significa el hecho de que la persona no estaba segura de su salvación, estaban basándose en lo que es la ley. Y ayer estuvimos hablando acerca de la ley, dijimos que la ley es importante, o sea, no es que la vamos a ignorar, que la vamos a dejar ahí olvidada, no, porque después de todo lo que dijo Jesús fue, yo no he venido a abolir la ley. O sea, él no vino a botarla, dijo, he venido a cumplirla. Entonces Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir aquello que el ser humano no pudo cumplir en aquella época, para poder otorgarnos la salvación y vida eterna que nosotros necesitamos. Entonces ahora vamos a hablar de la gracia, porque estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Después de la época o del periodo de la ley viene el periodo de la gracia. ¿Y la gracia cuándo comienza? El periodo de la gracia comienza desde el momento que Jesús ofreció su vida en esa cruz hasta esta fecha, hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Entonces estamos todavía en la época de la gracia, en el periodo de la gracia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora, estamos como en este debate aquí, ¿verdad? Entre la ley y la gracia, como lo que estaban allá en la iglesia de Roma. Algunos creen que necesitan la ley para ser salvos. Otros dicen que no, que solamente por fe, por gracia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a aclarar esto. Bien, vamos a irnos ya a la base bíblica y el tema es salvos por gracia. Amén, salvos por gracia. Y el tema de la base bíblica, creo que hoy es a Romanos 8:33, amén. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y aquí nos hace énfasis el apóstol Pablo. Nos dice en Romanos 8:23, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque recordamos que Él es el que, ahí dice, Dios es el que nos justifica. Es que nosotros somos justos, como explicábamos, ¿verdad? Nosotros somos justos porque Jesús es justo
y porque en el momento que Él murió en esa cruz por nosotros, Él nos justificó, Él nos limpió de todo pecado. Y esto significa, hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si tú viniste a Cristo, si tú recibiste a Jesús, si tú ahora tu corazón está sellado con el Espíritu Santo, tú eres una nueva criatura. Entonces significa que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces significa que ya no eres la misma persona que eras antes de venir a Jesús. El enemigo tiene esa cualidad de venir, señalar y recordarte tu pasado, porque a él le conviene detenerte para que no sigas avanzando en lo que es tu propósito en Dios. Pero aquí dice, ¿quién lo va a acusar si Jesús ya te salvó, si Jesús ya te rescató, si Jesús ya te limpió, si Jesús ya hizo borrón y cuenta nueva de lo que es tu vida? Ahora ya no eres lo que eras antes, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ahora eres algo distinto. Ahora tú estás ya listo para poder cumplir, para poder encontrar el propósito de Dios en tu vida si no lo has identificado, o si ya lo identificaste, para venir e involucrarte en lo que es la obra de Dios, para venir y poder dar testimonio de que eres una nueva criatura en Dios. Entonces dice, ¿quién lo va a acusar? Ya no hay quien te pueda acusar cuando has venido a Jesús y Él es el que ocupó ese lugar por ti. Él se hizo pasar por nosotros para poder pagar ese precio del pecado y poder otorgarnos esa vida eterna. Amén. Entonces no hay quien pueda venir y acusar a aquellos aquellos que hemos recibido a Jesús. No hay quien, no tiene autoridad, no tiene potestad. Aquella persona que viene a recordarte un pasado que Dios ya olvidó, ¿verdad? Ya no tiene ningún derecho. Cada quien, ahora Dios te está diciendo esto. Si en la palabra está escrito, pues lo mejor es nosotros decir, bueno, sí, es que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Ya no somos como lo que éramos antes, somos nuevas criaturas en Dios. Entonces, allá tú sí le das derecho legal, ¿verdad? Que el que te dice algo, porque nosotros somos los que muchas veces damos derecho legal a la gente cuando habla algo que no es cierto, ¿verdad? Cuando alguien está hablando mentiras, si no es verdad, entonces ¿por qué vamos a darle derecho legal a una persona que está mintiendo, que está diciendo algo de nosotros que no es cierto, ¿verdad? Lo que no es, no es. Y tú puedes actuar con toda libertad, tú puedes ir caminando ante la vida, asumiendo los retos que Dios ponga, la bendición, recibiendo las bendiciones que Dios te otorgue, sin ningún problema, nada, porque mentira es mentira. Y dice la Biblia que la verdad siempre sale a la luz. Entonces, cuando alguien te acusa de algo que no eres o que nunca has hecho, Dios siempre se va a encargar de venir y levantar tu nombre, de levantar tu persona con una verdad que Él va a exponer en público. ¿Amén? Entonces, aquí podemos notar eso. ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? Nadie tiene la potestad de hacerlo. Y si Dios lo permite, pues es porque Él también va a otorgar, ¿verdad?, lo que es esa verdad, y ese que te acusa va a salir avergonzado porque va a tener que reconocer que está hablando una mentira. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar esto. Vamos a hablar que el enemigo no tiene ningún derecho de acusarnos de algo que nunca hemos hecho o de algo que ya no se está haciendo. Ahora vamos a ir aquí a Romanos 6:15, vamos ya a entrar en desarrollo lo que es esto. Y es que una de las características de la gracia es que no es un motivo para pecar. Es cierto que Jesús pagó el precio por nosotros en una cruz. Es cierto que ya la ley ya no nos sirve a nosotros para venir y salvarnos, sino que hablamos que la ley sí está vigente, pero ¿en qué sentido? La ley está vigente porque en ella nos da a conocer cuál es el pecado, qué es lo que a Dios le desagrada, ¿verdad? Entonces, pero no para que nosotros tengamos la vida eterna. Pero aquí Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, es como que te tomas un permiso y dices, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué piensas tú? Si Dios te dice, mira, ya no tienes que cumplir ninguna ley para salvación. O sea, no importa, es como que dijera, bueno, si miento o si adultero o si fornico, no importa, salvo siempre salvos. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Pues aquí dice, o sea, vamos a cumplir el pecado solamente porque Dios dice, aquí no está diciendo la palabra de Dios, que pues si pecamos, que si podemos pecar más, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley. ¿Será que se puede hacer? ¿Será que será permitido? Y aquí dice el apóstol Pablo, responde, dice, en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera.
El hecho que Dios nos dio libertad en esa cruz, ¿verdad? Nos dio libertad para que siempre tengamos una vida santa, para que siempre tengamos una vida íntegra, para que honremos ese sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él tomó nuestro lugar. A cada uno de nosotros nos correspondía haber pagado el precio por nuestros pecados, pero Jesús lo hizo hace 2000 años, hace 2024 años, lo hizo por cada uno de nosotros, tomando el lugar de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener acceso al Padre y podamos nosotros venir ante su presencia. Entonces, no es lo mismo libertad que libertinaje. El hecho que Dios nos dé un periodo de gracia, que no tengamos que venir y ofrecer algo, ¿verdad? Para obtener, dar algo a cambio para obtener esa salvación, sino que Él lo otorgó como un regalo, como algo, porque la gracia significa un regalo no merecido, ¿verdad? Entonces, si Dios lo ofrece de esa manera, no significa que vamos a hacer lo que se nos antoja, que vamos a hacer lo que queramos y no va a pasar nada. No, aquí dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. O sea, tenemos que honrar este sacrificio, tenemos que honrar lo que pasó ahí para podernos salvar, para podernos rescatar, ¿verdad? De aquella condenación que el enemigo pues trajo a la humanidad, pero fue Jesús quien vino a pagar ese precio para que podamos tener esa salvación y vida eterna. Entonces, el hecho que estemos en el periodo de la gracia no significa que vamos a hacer lo que queramos hacer, faltándole a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces vamos aquí y el siguiente punto es que la gracia es un acto de justificación sin costo alguno. No pagamos nada para ser salvos. No lo pagamos, no es que vamos a dar cierta cantidad de dinero para obtener la salvación, eso no dice la Biblia. Dice aquí Romanos 3:24, y quiero que lo anotes, o si no, vayas tú ahí a tu Biblia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, escucha bien, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos rescatados, fuimos justificados de manera gratuita. Nosotros no tuvimos que pagar un precio y hasta la época, porque eso está vigente, no tenemos que pagar un precio para poder nosotros venir y poder recibir esta salvación. Dios te la otorga por gracia. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? Reconocer en tu corazón que le necesitas. Reconocer que realmente Él ofreció su vida por ti, reconocer ese sacrificio, ¿verdad? Porque nadie más lo va a hacer, solamente Jesús lo hizo por nosotros porque nos ama, ¿verdad? Dice allá en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te amó Dios a ti. Así de incomparable es el amor de Dios, que ofreció su vida para que tú y yo podamos tener esa salvación. Entonces, y es salvación gratuita, ¿verdad? No tiene ningún costo, y es el motivo por qué valorar esta salvación. Hay otra porción bíblica que dice que hay que valorarla, hay que cuidar esa salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que alguien más ofreció. Ese ser Jesús, un ser limpio, puro, sin pecado, se hizo pecado por nosotros para otorgarnos esa salvación. Entonces es motivo de poder venir y agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos otorgó esa salvación sin ningún costo. ¿Qué más dice acerca de la gracia? Dios puso por alto las ofensas del pecado a través del derramamiento de su sangre. Dice ahí Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate que me llama mucho la atención esto, y dice, por haber puesto en alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es un Dios misericordioso y siempre te da tiempo. Como dice en el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. ¿Y qué significa prolongar una misericordia? Es darte tiempo, es darte la oportunidad de que reflexiones de la condición en que estás, de lo que estás haciendo mal, de que estás fallando a Dios, de que Dios jamás se va a agradar en que alguien venga y esté actuando de una manera incorrecta, ¿verdad? De una manera que le falle a Dios, una manera que no respeta la palabra de Dios, de una manera que no respeta a Dios. Entonces, Él dice, tiene paciencia. Él está esperando que reconozcamos nuestros errores. Él tiene paciencia para que el hombre entienda que le necesita,
Él tiene paciencia para que el hombre llegue al convencimiento que sin Dios no puede hacer nada. Él tiene paciencia para que la persona recapacite y entregue su vida a Él. Entonces, por eso aquí, Él puso por alto en su paciencia los pecados de muchas personas. Y dice, y después dice que mandó a su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. En el derramamiento de su sangre, dijo, bueno, en el derramamiento de la sangre de Jesucristo, las personas iban a ser rescatadas de esa maldición, de esa condenación eterna por la sangre de Jesucristo, porque es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces podemos entender aquí que Dios pone en alto las ofensas en su paciencia para podernos otorgar esa salvación y vida eterna. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Entonces vemos que la salvación es un motivo para no pecar. O sea, la gracia no es un motivo para pecar o no es un permiso para pecar. La gracia es un acto que se acepta de forma gratuita, ¿verdad? Y la gracia también la obtenemos porque Jesús ofreció su vida, poniendo en alto los pecados de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, también dice acá que Jesús nos dio victoria cumpliendo la ley y haciéndose Él la ley para que a través de Él pues tuviéramos acceso al reino de los cielos. Y esto está en Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13, 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y dándola en la cruz. Y dice, y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando aquí? Dice, Jesús viene, y te repito, dice, no vine a abolir la ley. Dice él, yo vine a cumplirla, dice Jesús. Yo vine a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie la podía cumplir. O más bien dicho, nadie quería cumplirla. Yo creo que esa es la expresión más exacta. Nadie quería cumplirla. Todos querían hacer su propia voluntad. Entonces, dice Jesús, yo vengo a cumplir la ley para que ellos tengan la oportunidad de salvación y vida eterna. Jesús cumplió toda la ley, ¿verdad? En el momento que él anduvo en la tierra, él cumplió toda la ley. Pero dice aquí que a través de él anuló todos los decretos, anuló todas las maldiciones, anuló todo aquello que se había recibido, la muerte eterna, la condenación eterna, ¿verdad? Las maldiciones que se recibieron en el momento que pecó Adán y Eva. Todo eso quedó roto en ese lugar. Todo eso quedó eliminado cuando Jesús vino y ofreció su vida en la cruz, ¿verdad? Entonces, Él nos da esa oportunidad de vida a través de ello. Dice aquí que triunfó, y cuando Él triunfó, pues triunfó también, nosotros también triunfamos con Él. Dice triunfando, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué triunfó en la cruz? Porque no solamente sirvió el acto de que Él vino y ofreció su vida, sino que también hay que tomar esta importancia de que Él resucitó también. No solo se quedó ahí, Él resucitó. Y hemos hablado anteriormente que nosotros estábamos juntamente con Él en ese momento. Entonces significa que nosotros también somos justificados, que nosotros somos herederos de esa gracia desde el momento que Él vino y venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás en esa cruz. ¿Te das cuenta? Venció a la muerte, venció al diablo y venció al pecado en esa cruz. Y nos otorgó el derecho de ser salvos, no por la ley, sino a ser salvos a través de la gracia, porque Él ya pagó un precio por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ya para terminar, vemos aquí Romanos 3:28, donde nos da una conclusión, y así termina la palabra de Dios ahí en Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Significa que cumplir la ley, como hemos venido explicando, y porque queremos que quede bien claro lo que es la circunstancia, aquí nos dice que la ley no es la que nos salva. Nosotros la podemos cumplir porque incluso la ley se resumió en 2 mandamientos que Él los dejó y se encuentran en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos todo lo que son los mandamientos, todo lo que es la ley está resumido en esos dos mandamientos. Entonces quiere decir que siempre está vigente, pero no está vigente para salvarnos. Quiere decir que no somos salvos por las obras de la ley. Significa que no es porque tú la cumplas, no es porque tú cumplas toda la ley, porque dice por ahí que para el que quiere todo es posible, ¿verdad? Entonces yo creo que la ley se puede cumplir. La ley se puede cumplir, pero no se puede cumplir para venir y creer que somos salvos por ella. La ley se cumple para dar una muestra, un testimonio de que somos hijos de Dios. Pero lo que nos hace nosotros ser, el tener el derecho a la vida eterna es reconocer a Jesús, es venir y tener fe en ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Amén. Cuando nosotros tenemos fe en de que Él ofreció su vida en esa cruz por cada uno de nosotros y recibimos esa salvación y vida eterna, pues entonces así es, nuestro corazón es sellado con el Espíritu Santo. Entonces hoy quedamos claros lo que es la diferencia entre la fe y la gracia, ¿verdad? Perdón, entre la ley y la gracia. Decimos que la ley fue entregada para que hubiera un orden. La ley fue entregada para que hubiera un orden y para que la gente se diera cuenta en qué estaba fallando, para que la gente se diera cuenta cuáles son los lineamientos, las disposiciones de nuestro Dios, cuál es el orden que Él puso en el desierto. Entonces, por medio de la ley nosotros conocemos lo que es pecado. Por medio de la ley nosotros conocemos lo que le desagrada a Dios. Por medio de la ley, sus estatutos que están escritos en su palabra, nosotros reconocemos lo que a Dios no le agrada, cuál es una vida que Dios detesta. Pero a través de la gracia nosotros recibimos la salvación y vida eterna, el perdón de pecados, la justificación, ¿verdad? El lavamiento de ese pecado a través de la sangre de Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. La ley se cumple no para salvación, la ley se cumple porque es un testimonio de que somos hijos de Dios y queremos honrar su nombre. Pero nosotros le recibimos a través de la fe porque creemos en un Dios todopoderoso que Él ofreció su vida en esa cruz para otorgarnos salvación y vida eterna. Entonces ahora este es el mensaje de Dios para ti. Así que en este momento vamos a orar y vamos a continuar mañana con otro tema, ¿verdad? Referente a lo que es la iglesia de Roma y los problemas que se estaban dando ahí. ¿Cuál es el eje principal ahorita? Que nosotros estemos conscientes de que tenemos una salvación y de qué manera la hemos recibido y de que sí estemos seguros de esa salvación que tenemos, ¿verdad? De que estemos seguros que la salvación que tenemos es por gracia, pero que no nos da ningún permiso de poder venir y cometer el pecado que se nos pueda ocurrir, sino que tenemos que respetar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Así que vamos ahorita a orar, vamos a darle gracias al Señor en este momento, porque nos permitió compartir este mensaje. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir este mensaje. Gracias, Señor, porque con un poquito de dificultad al principio, pero ya estamos aquí. Hemos cumplido con tu mandato, Señor, de otorgar este mensaje. En manos del alfarero, Señor, estamos tratando la serie, la iglesia de Roma y los problemas que se estaban dando ahí, acoplándolo a la iglesia actual. Así que, mi Señor, gracias, Padre mío, te ruego que bendigas a cada persona que ha tomado a bien escuchar este mensaje, que se ha identificado, Señor, con lo que hemos expresado aquí, que seas tú, Señor, trayendo más personas para que se puedan reunir en lo que es tu cuerpo, la iglesia, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que estás esperando que todos los que van a ser parte de la iglesia vengan y reconozcan que te necesitan, Señor, y que sean parte del cuerpo de Cristo. Así que, mi Dios, sé que estamos en un tiempo muy crucial, sé que tú estás preparando a tu iglesia, sé que tú estás dándonos estos temas para que nosotros estemos seguros, así como las vírgenes, que tenemos que estar alertas, tenemos que estar listas para poder venir y irnos contigo cuando tú regreses, Señor. Estás tú preparando a tu iglesia y estás trayendo a aquellos, estás agregando a aquellas personas que deben formar parte de la iglesia también, Señor. Así que trabaja en los corazones de las personas, trabaja en los mentes, en los corazones, en las vidas de aquellos que te necesitan, Señor. Así también sana a aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos por los que están en un hospital enfermos, Señor. Te pedimos también por aquellos que necesitan una oportunidad de trabajo, que tú les abras puertas de oportunidades, Señor, que les abras un camino, un lugar donde ellos puedan venir
y poder desarrollarse en su trabajo y poder solventar sus necesidades en sus hogares, Señor. Así que en tus manos ponemos todo lo que nos pueda preocupar, nos pueda tener ahí amedrentados, algunos afligidos, algunos están tristes, atormentados, dependiendo de la circunstancia en que cada persona pueda estar cruzando en este momento. Sabemos que la respuesta viene de ti, la solución la tienes tú, mi Señor, y por eso venimos ante ti en oración, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a poder ser esas personas, hijos tuyos, que honramos tu nombre. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este instante, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de este tema el día de mañana, así que yo ahí, si no me encuentras en el horario que hemos estado compartiendo, pues tú puedes ir buscándolo en el transcurso del día, porque yo lo voy a publicar, no importa en horario que sea, pero ahí va a estar. Así que muchas gracias por honrarme, ¿verdad? Por escuchar este video. Y bueno, que el Señor te bendiga poderosamente. Te mando muchos abrazos donde estés y nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.